Gloria al Señor. Muy buenas noches. El eterno Dios les bendiga. Solo esperamos unos breves minutos. Siempre pensamos a las 7 de la noche. Esto es la Iglesia del Aire. Así que estamos en una serie que he titulado ¿Qué te motivó a seguir a Jesús? Así. ¿Qué te motivó a seguir a Jesús? Ya en 1 o 2 minutos iniciamos, solo esperando sean las 7, como siempre iniciamos. Inicié un poco antes porque he estado teniendo en las madrugadas problemas con la conexión para hacerlos en vivos cuando hacemos la oración. A veces está como cayendo, así que prefiero adelantarme 1 o 2 minutos para que esté estable la señal, si eso fuera así. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia, el libro de Lucas, es donde hemos venido estudiando. Y hoy iniciaré con una interrogante. ¿Sirves al Señor a través de un ministerio, a través de una iglesia o a través de tus fuerzas? Quizás lo haces no a través de una iglesia, sino que lo haces a través de tus propias fuerzas con lo que el Señor te ha dado. Sirves al Señor de alguna manera, pero no encuentras gozo. Llevas años tratando de servirle, pero no encuentras el gozo. Hoy estaré hablando un poco de esto, de que muchas veces estamos sirviéndole al Señor. Y como lo repito, sea de que usted lo haga de manera individual, porque se puede hacer, no solamente se puede hacer a través de una iglesia, la iglesia es universal. Sea que usted lo haga a través de un ministerio, sea a través lo haga de una radio, de una iglesia, de donde usted lo sea. Podemos pasar años sin encontrar el gozo en ese servicio que hacemos para el Señor. ¿Por qué esto es así? Esto muchas veces llega a desmotivarnos, a darnos alguna excusa para podernos apartar, porque no encontramos gozo, no encontramos alegría, no nos regocijamos, ni mucho menos entendemos lo que estamos haciendo. Cuando vamos a la Escritura, sentimos que lo que estamos haciendo más es como una penitencia, pero no lo estamos haciendo de la manera correcta, y es por eso que no encontramos el gozo y nos quedamos con las excusas, con los pretextos, y muchos se han alejado. Prueba de ello es que por eso el Señor ha puesto en mi corazón la carga de llamar a este espacio la Iglesia del Aire. Así que si conoces a alguien que se ha alejado, que no tiene iglesia o que no le sirve al Señor, porque no necesariamente a través de una iglesia, pero que está lejos, mándale este video. El Señor les está llamando, el Señor les ama y quiere estar a cuentas con ellos. Libro de Lucas, capítulo 10. Hemos venido estudiando desde el capítulo 9. ¿Qué te motivó a seguir a Jesús? Una de las cosas de las cuales yo hago énfasis, la gran mayoría de los que hemos llegado a los pies del Señor ha sido porque hemos tenido un problema, porque hemos tenido una dificultad, una enfermedad, una angustia. Y hay alguien que nos dice, o nosotros pensamos, falta Dios en mi vida. Pero muy pocas personas decimos, voy a ir a buscar a Jesús. Casi siempre decimos, voy a ir a buscar a Dios. Necesito de Dios. Y sí, necesitamos de Dios. Pero es hasta que comenzamos a leer, a conocer, a escuchar un mensaje, igual que lo está haciendo ahorita o en una iglesia, es hasta entonces que nos damos cuenta que es a través de Cristo que obtenemos el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación y agradar al Padre. En Cristo está la entrada delante de nuestro Dios. Y es entonces que nosotros tomamos la decisión de convertirnos en discípulos o ser simples oyentes. Quiero recordarles todo lo que hemos venido estudiando y hablando. Quisiera terminar esta serie en este espacio. Hoy no me alargaré mucho. Así que siempre le doy las gracias por los minutos de su tiempo, pero sí veremos un par de cosas de que no encontramos el gozo,
que no encontramos esa paz, no encontramos ese regocijo a la hora que venimos o prestamos un servicio para el Señor. Hemos venido hablando de cómo Jesús se encontró con 3 personas. Uno de ellos le dice: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen guarida. Jesús le deja claro de que Él no está ofreciendo una estabilidad económica. Jesús le dice: las zorras tienen guarida y el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que está más que claro: dinero no te ofrezco. Si tú piensas seguirme por el movimiento que ves, por los discípulos, por las maravillas, por los milagros, de antemano te digo, no te estoy ofreciendo dinero. A otro le dijo: sígueme. Y este le dijo: deja que primero vaya y entierre a mi padre. Ya he explicado en el segundo de esta serie, este es el número 7, de a qué se refería esto. Que el hombre quiere ver qué es lo que su padre le va a dejar de herencia. Y lo tengo más explicado en el segundo de esta serie titulada ¿qué te motivó a seguir a Jesús? Así que este hombre quiere saber con cuánto cuenta. Y el tercero: te seguiré donde quiera que vaya, pero deja que primero vaya y me despida. Eso está muy claro, yo lo he dicho, nos ha pasado en nuestra vida que muchas veces queremos despedirnos y en esa despedida nos quedamos. Porque muchas veces vale más la despedida y el cariño de esa despedida que realmente servirle al Señor. Pero los 3 encierran 3 diferentes tipos de seguidores de Jesús. Pero ahora hablamos de otros seguidores. Y hablamos en el capítulo 10 de 70 hombres que Jesús envía. Y hay algo que me desafía en estos 70. Y es que estos 70 eran conocidos solo por Dios. Sin embargo, hicieron la voluntad del Padre. Y eran felices haciéndolo. Y lo más maravilloso de todo, que entre los 12 se encontró un traidor. Pero entre los 70 jamás se escuchó que había un Judas o un traidor. Quizá fue por seguridad. Quizá fue mejor bendición para ellos. Pero algunas veces vale la pena ser de los 70 haciendo la voluntad del Señor. Y cuando hablábamos de estos 70, hablábamos de las características que estos deben de tener. El ser el siervo de Dios tiene algunas cualidades y tiene alguna función. Y nosotros hablábamos y yo explicaba en estos episodios que he estado hablando anteriormente, que estos llevaban una función, llevaban reglas, llevaban requisitos y unos de ellos eran que pudieran anunciar el reino de Dios y al mismo tiempo que anunciaban ese reino de Dios, Jesús iba a llegar a esas aldeas. Ellos se movían en fe. Todo lo que ellos hicieron, lo hicieron en fe, sabiendo que su Señor venía detrás de ellos. Eso hace un verdadero discípulo. Anuncia el Evangelio sabiendo que su Señor pronto regresará. Voy pues a preparar morada para vosotros, dice el Señor Jesucristo. Pero también decía algo más importante, que los enviaba para sanar, para dar sanidad, no solamente para ayudarles con misericordia, sino para traer sanidad. Y entonces hacía el ejemplo y hacía la comparación de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo no es alguien que está buscando su propio beneficio, sino que está cumpliendo la voluntad de su Señor. Y es ahí en donde me enfocaré en esta hora, como inicié con el desafío. ¿Llevas años sirviendo en el camino del Señor? De una manera individual, a través de tu ministerio, a través de una iglesia, pero no encuentras el gozo. ¿No será que no estás haciendo la voluntad de su Señor, sino que estás haciendo la que tú crees que es la voluntad del Señor? ¿O sencillamente estás siguiendo mandamientos de hombre y no la voluntad del Señor? Dice el versículo número 17, y hoy hablaremos el regreso de los 70. Esto es algo interesante. 70 discípulos envió Jesús, 70 discípulos regresan. Ninguno de estos corderos que fue enviado en medio de los lobos fue cazado o fue herido y ninguno pereció. Eso nos debe de enseñar a no atemorizarnos. Si solo es uno, si solo son dos, si son pocos, si es una iglesia pequeña, una iglesia chica, lo que importa es la calidad. Dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo. Esto es algo que nosotros debemos detenernos y no dejar pasar por alto. Estos volvieron con gozo. ¿Por qué volvían con gozo? ¿Qué es lo que ellos estuvieron haciendo? No llevaban alforjas, no llevaban más calzado, no llevaban más túnicas, no llevaban comida. Iban a vivir de lo que la gente les diera de comer, de las misericordias que iban a tener por ellos, y que eso les sería por salario, porque el obrero es digno de su salario. O sea, si les comida les daban, eso les daban.
Y ellos no llegan contando acá que eran gozosos porque les regalaron un carro, porque les regalaron una propiedad, porque les regalaron unos becerros, porque les llevaron unas ofrendas de amor y de paz, porque hicieron un pacto, porque diezmaron, porque ofrendaron extra, porque, bueno, hicieron algo extra en la congregación, o porque, no, dice aquí que volvieron con gozo. Los siervos de Dios se regocijan haciendo la obra de su Señor. Déjame decirte que Jesús buscó, y la Escritura dice pasta, que siempre ha buscado no los que se creen preparados, sino los que Él llama, esos prepara y envía. Aquí envió a 70, de los cuales no sabemos sus nombres, pero Dios los conoce. Te aseguro que había más gente preparada en Israel. Habían saduceos, fariseos, habían un montón de escribas, de herodianos, de los celotes, habían de todos preparados, habían guerrilleros, habían gente en contra, gente a favor, habían dos clases, dos universidades, había suficiente sabiduría humana, había suficiente astucia, sagacidad para poder hacer esta obra. Sin embargo, Jesús envió a 70 de los que Él escogió. Te puedes imaginar a quiénes escogió. La Escritura dice que habían 12 y de entre esos 12 eran hombres pecadores, hombres comunes. Así que Él envía 70 que están dispuestos a ir a hacer su obra y su voluntad. ¿Qué les mandó a hacer? Bueno, en el capítulo 10, verso 1, en este mismo capítulo dice: designó el Señor también a otros 70 quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Les envió a predicar el Evangelio. Y luego les dijo: y donde vayan, sanen los enfermos que hayan aquella, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto está en el versículo 9. Esto han estado haciendo. Y después de estar haciendo esto, sin comida, sin bebida, sino que esperando en el Señor, estos regresan con gozo. ¿Por qué regresaron con gozo? Si no los mandó con dinero, no los mandó con palabras sabias, no los envió con un gran discurso. Es más, les dijo: no se detengan en el camino a saludar. Y yo explicaba en los otros episodios por qué les decía eso. No se entretengan en reuniones de etiqueta, no se entretengan a saludarse y a explicar quiénes son. Anuncien el reino de Dios. Pero ¿por qué venían con gozo? ¿Qué fue lo que hizo que ellos se gozaran? Dice el versículo 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! Yo no sé si usted logra captar esto. Ellos venían gozosos de hacer la voluntad del Señor y sorprendidos porque prácticamente habían recibido la misma autoridad que habían recibido los 12 discípulos. Así que ellos regresan con gozo de venir de hacer la voluntad del Señor y sorprendidos que en el área espiritual de los demonios, estos se habían sujetado en el nombre de Cristo. Eso fue algo adicional. Así que eso nos debe de decir que estos hombres fueron con una palabra, pero con una palabra en el nombre de Jesús. Y esta autoridad era dada por Jesús. Así que ellos fueron en poder de Jesús. Ellos fueron en nombre de Jesús. Ellos hicieron la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Eso nos debe de enseñar que cada cosa que nosotros hagamos debemos de hacerla no solo de corazón, sino entender bajo qué principio estamos haciendo las cosas, bajo qué autoridad estamos actuando, bajo qué principios estamos yendo y cumpliendo ese mandato de ir y hacer la voluntad del Señor. Ese gozo que se va a encontrar en poder hacer la voluntad del Señor. Ellos iban a sanar enfermos, iban a prestar servicios de caridad. Y al mismo tiempo se encontraron con espíritus que estaban en contra y estos se sujetaron en el nombre de Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque estos hombres se regocijaron cuando vieron la obra de Dios en las personas, cuando vieron el cambio de carácter en las personas, porque ellos también tenían el mismo carácter, la misma cualidad de Cristo.
que les había sido enseñado de su maestro. Estos poseían no un deseo personal, sino un deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Es esto lo que ves ahora en día en los que predican el Evangelio? Y ahora hagámonos la pregunta nosotros, ¿es eso lo que nosotros hacemos hoy en día? De esa manera se mueve nuestro corazón de hacer la voluntad del Señor y de regocijarnos de ver la restauración, el cambio, la sanidad y el cambio de vida y el cambio de mente que las personas tienen cuando les es anunciado el camino de Dios. Yo no sé usted, pero esto no se encuentra muy a menudo. Son pocas las personas que están interesadas y las iglesias que están interesadas en las ovejas. A las iglesias les encanta contar ovejas, pero no servir a las ovejas. Yo no sé si usted entendió, pero el que entendió, entendió. Aquí hay algo importante, y es que ellos se gozaban de ver la obra de Dios bajo las personas. Personas que dejan el alcoholismo, personas que cambian su vida, personas que han sido liberadas de los demonios, personas que han alcanzado, óigase bien, esa salvación mediante la fe y que han tenido un cambio, un despertar a lo que nosotros llamamos ese primer amor. Pero déjeme decirle, amado hermano y amigo que me puede estar escuchando, no en todos hay un gozo. Yo he visto, y lo he visto de primera mano, de pastores, y por qué no decirlo, que hay hermanos que se han convertido, inconversos que se han convertido, que son personas alcohólicas. Y lo diré así porque sé de un caso en específico. Una persona alcohólica que deja de beber y tiene ese cambio y su familia está sorprendida. Sorprendida. Pero déjeme decirle que el pastor ni siquiera lo toma en cuenta, ni siquiera lo vuelve a ver. Pero cuando llega alguien de dinero, a este le extiende la mano, a este le da privilegios, a este lo anuncia desde el púlpito para ver qué puede lograr y conseguir. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Y usted sé que también lo ha visto. Ahora, ¿por qué no me sorprende esto? Porque la Escritura lo dice, que no todos son siervos de Dios. No todos tienen esa alegría de ver las maravillas del Señor. Más adelante, en los próximos estudios, que ya no va a ser la misma dinámica, ustedes podrán ver cómo los fariseos están dudando de la obra que Jesús está haciendo. De cómo estos no tienen importancia por lo que Jesús hace ni los discípulos de Jesús hacen. Y esto me llama la atención, porque déjeme decirle que ellos regresaron y ellos reconocían que era en el nombre de Jesús que las cosas habían sucedido. Ellos le llegan diciendo a Jesús, mira, en tu nombre se sujetaron hasta los demonios. Venían con gozo porque hubo una aceptación, hubo un impacto acerca de ese anuncio. Así como muchas personas pueden rechazar, eso Jesús lo sabe. Así como Jesús les manda decir a algunos, pueden estar algunos diciendo, no lo recibo, pero también hay otros que están dispuestos a recibirlo en fe. Pero llama la atención que si estas personas venían en gozo, es porque hacían la voluntad de Jesús. Número 1, anunciar el Evangelio. Número 2, sanar a los enfermos. ¿Entienden ustedes ahora qué es lo que Jesús quería? Lo que yo tengo, lo comparto. Y lo que este nuevo discípulo tiene, también lo comparte. De eso se trata el reino de Dios. El reino de vosotros se ha acercado y está entre nosotros, pero muchas veces no entendemos. Estamos esperando que del cielo baje no solo una millonada de dinero, está esperando que un ángel baje y nos alumbre y nos diga que estamos haciendo bien las cosas, cuando Él ya lo hizo todo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es anunciar ese evangelio, compartirlo y que otros estén dispuestos a seguir al Maestro. El día domingo por la tarde estuve en una congregación, la cual estaba celebrando 6 años. Cuando el culto terminó, porque no tengo un mejor ejemplo, que es el más cercano que tengo, cuando el culto terminó, el que es pastor en esa congregación, llamó al pastor, al anciano, vamos a decirlo así, no vamos a decir el pastor general, sino que vamos a decir el anciano. Era la persona mayor. Y esta persona dijo, qué bueno, dijo, qué bueno porque qué extraño es para un hijo que no sepa quién es su padre.
En pocas palabras, lo que este hermano estaba diciendo es que esta iglesia era una iglesia hija de esta otra congregación. Y que aunque la otra iglesia tenía muchos años, estaban gozándose porque esta iglesia estaba cumpliendo 6 años. Estaba cumpliendo 6 años en una ciudad de San Miguel donde hay muchas iglesias. Lo que para él era imposible cuando se lo pidieron hace unos 8 o 10 años, cuando se lo dijeron a él que por qué no regresaban a San Miguel para abrir una obra, una de las cosas que él confesó ahí, este anciano, fue que él ya lo había dado todo y que había repartido hasta sus bienes para poder abrir otras obras, y anunció las obras y las otras iglesias que se habían abierto. Entonces él dice, yo pues ya no tengo nada para dar y también ya di mucho. Él en sus fuerzas sabía que ya no tenía la capacidad. Y él dice, pero sin saber que un par de años más tarde Dios nos iba a dar la oportunidad de regresar a San Miguel y que quien me lo había pedido iba a ser el pastor de esta iglesia. Y hubo algo que me sorprendió en él, y es que él dijo, no me alegra, dijo, si hay mucho, si hay poco. Me alegra que aquí están sirviéndole y que hay 6 años de servicio y que están discipulando y que están enseñando una doctrina conforme a la Escritura. En pocas palabras, yo aprendí que no era tanto la cantidad, que no era tanto el tiempo de una iglesia, sino la calidad, de que es en el nombre de Jesús que las cosas se deben de hacer, y que es en el nombre de Jesús que se debe de servir al Señor anunciando el Evangelio, no teniendo en mente las 4 paredes, no teniendo en mente quiénes son los que están ahí, sino que Cristo es el que ha restaurado y sanado. Me llenó de gozo, sinceramente, y dije yo, qué bueno que tienen este corazón, qué bueno que tienen ese amor y esa disposición de presentar el Evangelio con transparencia, sin creer que son ellos los que tienen la habilidad de hacerlo. Versículo 18 dice, entendiendo Jesús el gozo que ellos traen, no los minimiza, sino que les hace ver algo más importante. Y eso fue lo que me llamó la atención este domingo cuando estaba en la congregación por la tarde. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En pocas palabras está hablando de la caída del enemigo, que él pudo presenciar eso, que él sabía que cayó y que fue echado como un rayo en un momento. He aquí, dice el Señor, he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bueno, sencillamente podemos aprender que Jesús les dice, miren, lo que ustedes hacen para el Señor no es superior a lo que Dios ha hecho por ustedes. Es escribir sus nombres en ese libro, oiga bien, que está en los cielos, en donde sus nombres están escritos, y que eso es lo más importante. No lo que usted pueda hacer o lo que Dios pueda hacer a través de usted, sino lo que Dios ha hecho en usted y en mí por haber creído y por haber hecho su voluntad y no nuestra voluntad. Pero me voy a detener en algo. Jesús les dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. En esa región y en esa época, quizás en esta época, no tanto, pero en aquella época, dentro o fuera de Israel, cuando se habla de escorpiones y de serpientes, sin tomar este texto, cuando se habla de escorpiones o de serpientes, se sabe y entienden ellos que las serpientes son las que están fuera de la casa. Son las que están fuera, las que te pueden acechar por el camino como una presa, las que están ahí. Pero que los escorpiones son los que están dentro de la casa, dentro de los hogares, ocultándose en los recónditos, en los escondites, para poder dar el zarpazo. Podemos entender entonces que Jesús está hablando no solamente de las cosas de afuera, sino también de las cosas internas. Jesús también está hablando no solamente de las cosas físicas, también está hablando de las cosas espirituales.
Y lo maravilloso de esto es que Jesús dice que les ha dado esa autoridad y esa bendición y que son protegidos por esa autoridad y por esa bendición. Él no está diciendo vayan y jueguen con una culebra y con un escorpión. No, lo que Él está diciendo es que en mi nombre serán librados de esas acechanzas espirituales, de esas acechanzas y de esas amenazas que podemos recibir los siervos de Dios. Y de esos ataques espirituales que el enemigo puede estar haciendo sobre nuestras o sobre las vidas de otros. Así que una autoridad de Dios posee estas cualidades. Así que no debemos tenerle temor de poder pedir por esos milagros y de creer que esos milagros son una realidad en nuestra vida, pues lo hacemos en el nombre de Jesús, no es en nuestro nombre. Él en su misericordia nos lo ha pedido que anunciemos su evangelio y que también llevemos esas buenas nuevas, porque habrá cambios y habrá restauración, habrá sanidades, habrá milagros, por supuesto que los hará. Muchas veces nos negamos a creer, pero sí los hay. Y les puedo asegurar, cada madrugada con mi esposa oramos a las 3 de la mañana, y los que nos conocen nos ven, de 3 de la mañana hora El Salvador, 5 de la mañana hora de Estados Unidos, oramos un breve momento en esa madrugada y créame, hemos visto la mano de Dios, no solo en nuestra vida, no solo en nuestra familia, no solo en nuestros familiares cercanos, también en aquellos que han depositado su confianza. Hemos recibido respuestas de Dios, hemos recibido esa palabra en nuestro corazón, hemos recibido esos testimonios de lo que Dios ha hecho y que sé que seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque Él delega esa autoridad, porque Él le place hacerlo. ¿Y por qué? Porque Él sabe que es su voluntad y que hay personas que están dispuestas a hacer eso. Pero sobre todo, al hacer la voluntad del Señor, hay gozo. Hay gozo porque vemos la maravilla de Dios sobre las vidas de los demás. Y es que, déjeme decirle lo que dice una frase, por ahí yo la publiqué hace poco, y es que si el dolor de mi prójimo no me espanta y no me toca, el que necesita ayuda soy yo. Así como lo oye. Si el dolor de mi prójimo no me impacta, no me duele y no lo siento, el que necesita ayuda soy yo. Y es que una de las cosas que tenemos que entender que los discípulos del Señor deben de tener es amor por el prójimo. Y una de las cosas en las cuales vamos a ser más conocidas, y Jesús lo dijo, es que nos vamos a conocer porque nos amamos unos a otros. Así que Jesús dice, mire, no se regocijen tanto por lo que Dios ha hecho, sino por lo que ustedes han hecho, sino por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora yo hago un paréntesis y les invito a que podamos detenernos. ¿Pensábamos de esa manera cuando servimos al Señor? ¿Pensamos de esta manera? ¿O en el pasado, si estábamos equivocados y nos cansábamos porque estábamos en un ministerio, porque le servíamos en una iglesia, porque íbamos, porque veníamos, abríamos la iglesia, la cerrábamos, pero no encontrábamos el gozo? Bueno, entonces es hora de examinarnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿La conozco? ¿Encuentro gozo cuando miro la maravilla de Dios sobre las demás personas? Ese es el primer indicativo. Cuando vemos que las almas son restauradas y cambiadas y que éstas reciben sanidad y que éstas reciben un cambio en sus vidas. Y eso debe producir en nosotros una alegría. Bien dijo Jesús, que hay una fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Tenemos ese gozo nosotros? Bueno, estos 70 sí. Estos 70 sí se gozaban y venían con gozo. Y Jesús les dice, miren qué bueno. Pero de verdad, qué bueno lo que han hecho por mí, por el Señor, por mi Padre. Pero lo mejor es lo que Dios ha hecho por ustedes, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando veo esto y cuando analizo, yo me pongo a pensar, ¿me gozo en el Señor? ¿Me gozo cuando predico? Sí. Y usted debe de preguntárselo. Cuando yo hago esto para el Señor, ¿encuentro gozo? Cuando yo voy a la iglesia o cuando lo hago de mi manera personal, sé de unos hermanos que van y le llevan comida a los indigentes afuera de la alcaldía, por el Sinaí, y veo cómo ellos lo publican. Y qué bueno, porque eso anima a otros a hacer algo bueno para el Señor. Pero ¿encontramos ese gozo hoy en día? Eso es lo que debe de haber hoy en día en nuestro corazón
y en nuestras iglesias, y algo que muy poco se ve. Sin embargo, voy a terminar con los siguientes versículos. En aquella misma hora se regocijó en el Espíritu. Ojo, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y está con E mayúscula, en el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hablando de la persona de la Trinidad, hablando de Jesús, hablando de Dios mismo. Dice, se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. Yo no sé si usted logra entender esto, pero Él se goza en su interior. Hay una divinidad, hay un poder, hay un contacto divino, hay un encuentro, hay un gozo. Jesús en su interior, óigase bien, un gozo especial. No vamos a decir un gozo mágico, sino un gozo divino, algo, y Él dice, me gozo. Él se gozó. Miren, toda la Escritura, la Biblia no dice que Jesús se gozó. Creo que este es el único versículo donde dice que Él se gozó. Dice, Él se gozó. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Qué fue lo que le trajo gozo a Jesús? Dice que se lo reveló a los niños. ¿De qué clase de niños se está hablando? Yo lo he explicado en otras ocasiones. Niños. Un niño depende de su padre. Un niño, cuando tiene un problema, corre a su padre. Un niño, cuando tiene una duda, le pregunta a su padre. Un niño se siente fuerte con su padre. Un niño no se atemoriza porque tiene un padre. Un niño se siente protegido por su padre, y cuando necesita de él, extiende sus brazos hacia él y clama por él y depende de él. De esos niños está hablando de estos 70 y de todo aquel que depende de Dios. Te alabo, Padre, porque así como estos hombres, así deben de ser los creyentes, como niños que dependen totalmente de Él, que dependen, óigase bien, de ese amor, de esa dependencia del Padre, de creer y de hacer su voluntad, no de servirse, no de obtener cosas para su beneficio, sino para servir a otros. Y llama la atención que aquí dice que ellos pudieron ver lo que reyes y profetas, lo que los profetas vieron, bueno, fueron las profecías, y algunos alcanzaron a ver un poco. Pero dice aquí que ni los reyes pudieron ver y oír lo que estos 70 pudieron gozar. Es que no se trata del dinero. No se trata si alguien es un gran pastor. Se trata de ser un niño en el Señor para poder encontrar gozo en lo que está haciendo. Para poder encontrar un deleite en las cosas que está haciendo. Para poder regocijarse, óigase bien, en lo que hace para su Padre. Los siervos sencillos no cambian el mensaje de Jesús. Los siervos sencillos quieren seguir siendo sencillos y se gozan. Siempre harán el trabajo en el nombre de Jesús. Siempre se alegrarán de ver las maravillas entre su pueblo y siempre alabarán a Jesús. Quizás usted y yo no encontramos gozo en lo que hacemos porque nos hemos desviado, porque estamos buscando un gozo personal, estamos buscando un método, estamos buscando una religión, estamos buscando la palabra de alguien, estamos buscando que alguien ore por mí o que alguien me adivine las cosas, estamos buscando utilizar métodos del mundo para creer que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero no es el método de nosotros,
es el hacer la voluntad, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amigo, si te has alejado de la voluntad de Dios, pero quieres hacerlo, puedes hacerlo en las fuerzas que Dios te ha dado. Basta que tú te entregues a Él y busques de Él. Hoy por la mañana anunciaba lo que Martín Lutero había dicho, que la iglesia es universal y para pertenecer a ella no se necesita sujetarse a ningún hombre, religión o doctrina, menos cuando ésta contradice la palabra de Dios. Y para gozo nuestro debemos de entender y de creer que un simple hombre convertido con la Biblia es más grande y poderoso que cualquier doctrina, religión o hombre sobre este mundo, aunque muchos no estén de acuerdo. Así que si solo haces la obra del Señor y no estás congregándote, pero lo haces y haces estos frutos dignos que el Señor ha dicho, que vayas, que sanes y que anuncies su evangelio, lo estás haciendo bien. Si lo haces a través de una iglesia, qué bueno. Si lo haces a través de un ministerio, gloria a Dios. Pero no te sientas poderoso creyendo que es por ti que funcionan las cosas. Funcionan porque Dios aviva su iglesia, porque Dios no dejará caer su palabra a tierra y porque sabe que hay siervos que están haciendo su voluntad. Yo espero en el Señor. Espero que encuentres el método de Cristo en tu vida. Espero que encuentres ese gozo de ayudar al prójimo. Espero que encuentres ese gozo de anunciar el Evangelio para que las almas sean rescatadas de este mundo. Y como lo decía anteriormente, a la verdad, la mies es mucha. La mies es mucha. Cristo sabe que hay un campo grande, pero que necesita obreros para ir a recoger esas almas y traerlas. La mies es mucha. Y Él dice, rogad al Padre de la mies. El dueño de la mies es nuestro Dios. Y a Él le rogamos para que vengan más obreros. No personas que se sirvan. No personas de renombre. Personas sencillas que han sido restauradas por nuestro Dios. Que envíe obreros a su mies. No a la mies de alguien. No al campo de alguien. Sino al campo de Él. A hacer su voluntad aquí en la tierra. Así que si tú ves a alguien, no importa si no es de tu iglesia, de tu religión, pero que está haciendo la voluntad del Padre, dale gloria al Señor, ayuda, apoya, estimúlalo, ora por él. No pienses que porque no está en la misma banca de tu iglesia, no pertenece al reino de Dios. No es así. Y es por eso que Jesús envió a estos 70, y no a los líderes de aquella época, que tanta sabiduría decían tener, pero tan lejos andaban, e hipócritas en su corazón, y lejos de la voluntad de Dios. Cierro esta serie, gracias a Dios, doy a Dios que pude terminar y que la tormenta y el internet no falló. Cierro esta serie. ¿Qué te motivó a seguir a Jesús? Yo espero que usted pueda analizar y pensar, ¿qué fue lo que lo motivó a seguir a Jesús? Yo espero que usted pueda conocer, que pueda analizarse y pueda sacar lo mejor para su vida y pueda buscar del Señor en hacer su voluntad. Vamos a orar y a darle gracias a Dios y nos vemos el próximo miércoles y nos vamos a ver el viernes en el programa en la radio de Mujer Valiente. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia. En esta hora, Señor, te ruego porque puedas ayudarnos, darnos, oh Dios, fortaleza para seguir adelante. Te ruego, Padre, por aquellas almas que pueden ver este video hoy, mañana o en un año, Señor, pero que puedan encontrar fortaleza, oh Dios eterno, pero sobre todo que puedan encontrar la dirección para encontrar gozo haciendo tu obra, Señor. Padre, permítenos llevar ese mensaje, danos esa autoridad, Señor, porque no es en nuestra fuerza ni en nuestro método, sino que es en tu nombre que las cosas funcionarán y que en medio de todo eso, Señor, tú nos respaldarás, nos guardarás y nos protegerás. Te ruego por aquellas almas que han estado lejos y que hoy pueden estar decidiendo en su corazón en corregir y en pedirte el perdón por estar lejos, por estar creyendo que hacen tu voluntad, cuando en realidad solo están buscando la suya propia. Amado Padre, en los méritos de Cristo te lo ruego y te doy las gracias en esta hora. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gracias por quienes están y han estado. Bueno, creo que está Carla, creo que está mi hija, mi esposa, y no logro leer los demás. El eterno Dios les bendiga, les guarde y puedan seguir adelante. No logro leer los demás de lejos.
Los veo en la madrugada, en la oración, a las 3 de la madrugada. Si tienen una petición, déjala. Queremos acompañarle y sepa de que no está solo. Y tenga esa fe que Dios contestará. Tiene un propósito. También el viernes a las 6 de la tarde en la radio Lluvias de Bendición, 1370 AM. Les vamos a estar llevando el mensaje, especialmente a las mujeres. Que Dios pueda despertar y abrir sus ojos y su corazón y que sepan que valen mucho delante de Dios. Bendiciones. El eterno Dios les bendiga. Bendiciones.